52 minutos pasan de las 10 de la mañana. Acabamos de escuchar al senador José Mayans, por supuesto dándonos títulos importantes. Pero atención redacciones, porque va a hablar en este momento un senador de peso específico, políticamente hablando, que hasta aquí no se ha expresado desde que resolvió la Corte Suprema de Justicia y confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión. Estoy hablando del senador Guado de Pedro, Eduardo Guado de Pedro. Buen día, Ariel Sá, que lo saluda, y todo el equipo de Conflicto de Intereses. ¿Cómo le va? Ariel, buenos días para vos, para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo Bueno, andan? muy bien, por suerte muy bien. Lo primero que le pido es una reflexión, ¿no? Hasta aquí usted nos expresó qué es lo que siente a partir de lo que decidió la Corte Suprema de Justicia y lo que vino después, ¿no? Porque estamos ante lo que parece ser un renacer del peronismo, no del kirchnerismo, porque el kirchnerismo estaba vigente, el peronismo estaba disperso, como decía recién José Mayans, y parece que hay una reunificación. Primero, mira, quiero decirte lo que siento, ¿no? Uno que viene militando quizás desde los 90, cuando vio cómo un sector del neoliberalismo se metió en el peronismo, con la UCD, cómo destruyeron la Argentina, y ese modelo cerró con represión. Ese modelo terminó en el 2001. Entonces, nosotros que venimos militando desde hace mucho, siempre vimos que el peronismo de las banderas, ese peronismo que busca organizar a la comunidad argentina, ese peronismo que busca que toda la sociedad pueda vivir en paz, tranquila, que defiende la educación, el trabajo, la industria nacional, que quiere que los bolsillos de los trabajadores tengan capacidad para que el trabajador y la trabajadora puedan vivir bien. Ese peronismo siempre fue perseguido, siempre. Lo tenemos cada vez que uno ingresaba, cada vez que un pibe o una piba ingresa a militar a un centro de estudiantes, a una agrupación, va a un centro cultural, empieza a leer, a mirar las películas que hay, a formarse un poco, te das cuenta que cada vez que hay un proyecto de país, de nación, que, que mejora la calidad de vida de la gente, a la par de eso viene la persecución a los dirigentes. Con lo cual, pensábamos que hasta el 2015 pensábamos que eso era parte de la historia, que eso era parte de una Argentina vieja. De hecho, Néstor y Cristina jamás usaron la estructura del Estado para perseguir a nadie, a ningún presidente, a ningún expresidente, vicepresidente, a nadie. Se dedicaron las 24 horas del día a resolver los problemas de la gente, y lo hicieron. Con lo cual, la llegada de Mauricio Macri rompe este pacto democrático y empezamos otra vez a ver persecución, cárcel, servicio de inteligencia para perseguir a opositores y a los propios. Con lo cual, me da mucha pena que saber que estamos comenzando una etapa que profundiza eso, ¿no? Que profundiza, así como decían que Milei iba a profundizar lo que no hizo Macri, algunos pensamos que era profundizar las medidas económicas. Bueno, parece que además de profundizar las medidas económicas, profundizaron la persecución y profundizaron la división de los argentinos. Usted me decía recién, pensábamos que la persecución era parte de la historia, allá por el 2015. ¿Y se puede decir que entonces quizás se relajaron, bajaron la guardia o se dispersaron en cuitas que no eran tan grandes como la historia lo ameritaba? En internas, bueno, ¿se dispersaron al fin? Mira, cuando es el poder real tiene mucho poder. El poder real son algunos medios de comunicación, algunos sectores empresarios, sectores que copó Mauricio Macri en el Poder Judicial. Nosotros no nos dispersamos ni nos distrajimos, la verdad, lo venimos denunciando
entre el 2016 y el 2019, lo denunciamos en todos los organismos internacionales, hicimos presentaciones cuando trucharon el Consejo de la Magistratura, cuando cambiaban jueces de la justicia civil a la justicia federal, cuando nombraron los decretos por decreto a los jueces de la Corte. Digo, la verdad me da un poquito de, me da una sensación rara, ¿viste? Es como decir a una mujer que violan, che, y vos no te defendiste bien, ¿viste? Entiendo. Es no tener noción de lo que es, de la potencia y del poder y de lo que hay que bancársela para resistir al poder real en Argentina. Que haya estúpidos en nuestra fuerza política, por supuesto, siempre hay estúpidos que no la ven y que están en otras cosas, pero Cristina estuvo marcando siempre las discusiones que tenían que ver con eso. Y permitime una cosa más, digo, la verdad que no solo hay que remarcar este proceso mafioso, sino también hay que resaltar la inocencia, ¿no? Digo, hay que resaltar la inocencia de Cristina porque a partir de hoy cualquier presidente, cualquier dirigente, cualquier gobernador puede ser juzgado y condenado por el solo hecho de gobernar, ¿no? Porque acá, como lo explica muy bien siempre Juan Martín Mena, ¿no? Digo, y Veraldi, digo, por el solo hecho de gobernar te pueden armar una causa y eh, proscribirte y meterte presa y ningún otro de los funcionarios ni gobernadores, nadie salvo el presidente. Con lo cual es una jurisprudencia que viene a marcar claramente que los presidentes le tienen que responder a este poder real. Me quedo con lo que usted decía de que el poder real es un poder muy fuerte y bueno, y creer que nos distrajimos nosotros es como echarle la culpa al abusado en un caso de abuso. Entiendo perfectamente la comparación, pero lo que yo quiero replantearle es, bueno, ante tanta fuerza del poder real, y usted me decía, en nuestra fuerza política también hay estúpidos. ¿Qué siente el militante cuando ve a su principal líder, a su lideresa, a su referente detenida? ¿No siente pudimos haber hecho algo más o che, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ¿cómo le impacta esto al militante, al que tiene a su principal dirigente ahora prohibida políticamente? Ya no al dirigente, ¿eh? Te hablo directamente de qué pasa por tu corazón, digamos. Mirá, pasa mucho, la verdad que uno siente una tristeza, primero una tristeza, como te decía antes, no solo por la figura de Cristina, porque es una dirigente muy fuerte, que está muy firme, que también supo que ella con más experiencia en el peronismo, que cuando uno gobierna para la gente, siempre viene el vuelto. A ver, cuando todos veíamos, o los que por ahí algunos no, pero si no pudieron ver, eh, la defensora de genocidas Pando brindando, digo, eso, como dice Cristina, nos hace poner orgullosos, ¿viste? Digamos, si te persiguen por hacer las cosas bien dentro del peronismo, se podría decir que es una cucarda, ¿no? Digo, como que termina de consolidar esa historia donde el peronismo gobernó para todos, donde está en el corazón de la gente, donde la gente recuerda esos años como los años en donde pudieron el que tenía bici comprarse una moto, el que tenía moto comprarse un auto, el que tenía una casita chiquitita ampliarla un poco, el que tenía frío poder calefaccionarla, los que tenían hijos quizás con un esfuerzo poder mandarlos a la universidad, digo, todas esas pequeñas cosas, el que conoció el mar, el que conoció la sierra, el que conoció las cataratas, esos pequeños placeres, esos pequeños gustitos, además de trabajar y poder sobrevivir, todos esos pequeños gustitos están vinculados a los últimos gobiernos de Néstor y Cristina, con lo cual, por el corazón de millones de argentinos, pasa esto que me preguntás vos, ¿no? Una sensación de
amargura, de tristeza, de bronca, una sensación de, bueno, ahora hay que salir, hay que convocar, hay que caminar, ahora sí vamos a decirle a los vecinos, a las vecinas, vamos a hablar muchísimo más de por qué se la persigue, qué es lo que hizo. Ahora sí, eh, a los que estaban más distraídos, quizás empezar a transmitir de generación en generación. Si los más jóvenes que nacieron después del 2003 seguramente no tengan ningún tipo de recuerdo del gobierno de Néstor Kirchner del 2001. Bueno, es hora de empezar a contar, empezar a difundir cómo era la Argentina antes de Néstor y Cristina y cuál fue la Argentina después de Néstor y Cristina. Uh-huh. Le agradecemos y a la gente del informativo que en este momento está esperando para hacer su trabajo. También le agradecemos al senador Eduardo Guado de Pedro, que es quien está en línea con nosotros. Paula Marusic. Sí, senador, ¿cómo le va? Buen día. Hablábamos antes con Mayans y él nos dejaba este título, ¿no? A Cristina hay que restituirle los derechos. Y me parece interesante ahondar en este punto porque todos aquellos que hoy se sienten muy desahuciados tienen que saber que hay un camino de posibilidad para restituírselo. Digo, el peronismo deberá ser competitivo, alguien tendrá que ganar la elección y luego, uno piensa en el 73, se podrá dar marcha atrás con esta serie de cosas que han ocurrido. Me gustaría que profundice un poco en cuál podría ser una vía posible para esto, desde la política. Buenos días. Mira, la primer vía que hay siempre es la consigna va a ser libertad a Cristina, ¿no? Me parece paradójico que una palabra, un concepto como el de libertad, con el cual llegó al gobierno Milei, me parece que la vamos a terminar usando nosotros como bandera. Vamos a terminar usando la palabra libertad al lado de la palabra Cristina. Ese concepto nos va a marcar una agenda de lucha, agenda electoral, agenda de planificación a la elección del 2025, planificación a la elección del 2027. Esos que piensan que persiguiendo al peronismo, encarcelando a un dirigente en el peronismo, se termina esos famosos 70, 80 años, ¿no? Y siempre están con esa cantinela, digo. Lo que no saben que el peronismo tiene una épica, tiene una mística que cuanto más nos pegan, cuanto más nos persiguen, más pasión, más mística y más organización despiertan. En las reuniones que estamos haciendo permanentemente en el partido para convocar a la marcha del miércoles, lo que se escucha permanentemente es: vamos a luchar hasta que Cristina quede libre, vamos a luchar y nos vamos a organizar. Y todos los que estaban peleados, todos los que, como Ariel decía, los que estaban distraídos, los que se dedicaban más a las internas que a las cuestiones importantes, están todos ubicándose en la historia de que estamos ante un cambio de época y lo que hay que hacer es defender al movimiento nacional, defender a Cristina, pelear para que salga libre y volver a organizar. Cristina dijo: estén al lado de cada uno de los sectores que están siendo atacados por el gobierno de Milei. Pasen a ser dirigentes, vuelvan a representar, vuelvan a estar, dejen de ser militantes electorales y vuelvan a ser militantes políticos. Todas las reuniones, yo ahora estoy en la puerta del Partido Justicialista y ahora estamos por arrancar una reunión con intendentes de la provincia de Buenos Aires, intendentes de toda la Argentina. Digo, lo que han hecho es despertar esa fibra más sensible, esa fibra que en el peronismo genera una
épica. Nos vamos a organizar muchísimo mejor y vamos a enfrentar no solo la elección del el 25 y el 27, sino una fuerte campaña para que Cristina quede libre y a la pregunta que me hacías vos, por Sí. supuesto, el gobierno que viene tiene que, la primera condición, Cristina libre, y la segunda condición, no solo por el sistema democrático, sino también por el nivel de extorsión que tiene el resto de los empresarios, el resto del sistema civil y comercial de la Argentina, cuando tenés un poder judicial copado por una mafia, ¿no? Una mafia vinculado a Mauricio Macri y otra al grupo Clarín, ¿no? O esa mafia articulada que persigue empresarios y persigue dirigentes. Guado, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. ¿Qué tal, Bien, Paloma? gracias. ¿Cómo andás? Sabemos que esto llega en un momento en el peronismo no estaba gozando de su mejor momento respecto a la unidad, ¿no? Había muchos debates internos, debates que trascendían al público, al periodismo, a la sociedad en general. ¿Usted cree que esto va de alguna manera impulsar finalmente la unidad del peronismo o esos debates continúan y esta unidad es simplemente táctica para defender a Cristina, pero después el debate puertas adentro va a continuar? Mirá, que, que haya discusión puertas adentro es lo más sano que hay, con lo cual felicito siempre los ámbitos de discusión. Me parece que toda fuerza política vive si se permite debatir y escucharnos unos a los otros y unas a las otras. Pero me parece que yo confío en la madurez, confío en la reflexión de los dirigentes que quizás están pensando demasiado en la suya o en las cositas más pequeñas que tiene la militancia que tiene que ver con las cuestiones electorales. Espero que sepamos estar a la altura. Yo creo que la mayoría en las últimas reuniones que venimos teniendo, por ejemplo, ayer estuvo un representante de una de las candidatas que fue en la lista en Chaco, que fueron separados del ex gobernador Coqui Capitanich, fue un representante de la lista que sacó más de 10 puntos a decir a ese plenario que hubo que en la elección nacional van a ir juntos, que las dos listas, que ya si iban juntas en la elección provincial, ganaban, ¿no? Y bueno, fueron ahí a decir que por esta coyuntura, por este cambio de época, entendieron que lo mejor era armar una estrategia conjunta. Después, varios gobernadores que se van a juntar el día martes, que también tenían estrategias electorales donde cada uno pensaba que le convenía una táctica. Bueno, todos terminaron unificando la elección Claro. con la nacional, porque se sabe que, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, la discusión pasa a ser si los que están con el gobierno y los que no. Con lo cual, confío porque la militancia necesita un poco de optimismo, confío en que todos los compañeros y todas las compañeras van a repensar y van a reflexionar sobre esta nueva etapa que estamos viviendo. Sé que lo tengo que dejar porque tiene que ingresar a la reunión con intendentes, pero me deja una última pregunta picando. Cuando dice confío en que todos, ¿se está refiriendo también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? ¿O soy yo que lo leo así? Por supuesto. Yo confío en que Axel, confío en que los compañeros que lo rodean van a reflexionar, van a entender que no está en juego un legislador más o un legislador menos. Me parece que en la historia esto es un hecho de los que en el peronismo marcan un antes y un después, y nadie se va a acordar, nadie sabe cómo salió la, la elección, 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 la e
provincial o quién puso un legislador y quién no. Son etapas de la historia que requiere estemos todos juntos, unificar fuerzas, economizar fuerzas, coordinar, pensar juntos, poder permitirnos espacio de reflexión. ¿Vos por qué pensás esto? Yo creo que conviene más esto, por lo otro. Escucharnos, volver a generar confianza. Me parece que la confianza en esto también es importante. Dejar de ver que el adversario es el que está dentro de la misma fuerza política. No hay ningún adversario entre los compañeros. El adversario siempre está del otro lado. El adversario hoy es ese poder judicial, son esos grupos económicos concentrados, es el gobierno de Milei, con lo cual tenemos que volver a juntarnos todos, tenemos que volver a tener la humildad de saber escuchar, de escuchar las razones y sobre todo escuchar a Cristina, que es la que permitió, junto con Néstor, sacar el país del infierno, es la que permitió, junto con Néstor, que el peronismo vuelva en el 2003, que gane la elección del 2007, es la que permitió que se gane por 55 puntos la elección del 2011, es la que permitió volver en el 2019, es la que permitió que Axel sea gobernador, con lo cual me parece que hay que ser un poco más humildes, escucharnos un poco más y empezar a unificar y a consolidar esta fuerza política que es el Movimiento Nacional Peronista para volver a gobernar a favor de las mayorías y para que Cristina vuelva a estar en libertad. Impecable, clarísimo. Muchísimas gracias por su tiempo, senador. Lo dejamos que vaya a participar del encuentro que tiene previsto allí en el PJ con intendentes. Gracias. Bárbaro, gracias. Pasaba por aquí el senador nacional Eduardo Huado de Pedro, la primera entrevista que concede después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Es momento de descansar. Por supuesto, agradezco a todos por los mensajes que están llegando. La cantidad de gente que nos escucha es impresionante, digo, que se den cuenta incluso también aquellos que llevan a cargo adelante las mediciones. Tanda. Estás escuchando Conflicto de Intereses con Ariel.